Amigos de Buena Nueva, ¿qué tal? Qué gusto estar con todos ustedes. Hoy tenemos casa llena, hoy tenemos foro lleno. Esto es Sesiones Buena Nueva. Gracias MBS por prestarnos sus instalaciones y por abrir esta puerta, esta ventana a todos los dispositivos a los que podemos llegar. Yo soy Paco Palafox y pues gracias una vez más. Estos cachetes inconfundibles, pero hoy se llenan de una sonrisa porque tenemos juventud en este foro y este es un grupo musical de unos chicos comprometidos, escritores, músicos, trabajadores, prometedores y todos los flores que les pueda aventar. Ellos son el grupo Liondari. Y de pronto uno va a decir, ¿cómo dijo? Pero vamos a platicar de eso. El grupo Liondari, yo quiero presentarlos a cada uno de ellos y después vamos a ir fluyendo en esta plática y vamos a escuchar un poquito de lo que ellos hacen y de lo que están trabajando. Liondari, bienvenidos, cada uno de ustedes. Bueno, puedo decir antes de nada, Liondari, ¿de dónde viene? Liondari es, antes de que digan, no sabe decir, no sabe el nombre. Leondari viene del griego, león. Les maté ahora antes de que me dijeran, no supiste pronunciarlo. ¿Por qué se llaman león? Ahora la pregunta, ¿por qué león? A cada uno de ustedes, por favor, se presenta ante las cámaras y nos platica un poquito de Liondari. Bueno, pues creo que vamos a ir de mayor a menor. Entonces, mi nombre es Elí de León y pues justamente Liondari es porque queríamos reflejar en el nombre que somos hermanos o somos familia. Entonces, pues todos nos apellidamos igual, que es de León. Y de ahí fue donde empezamos a investigar un poquito. Primero queríamos algo que sonara como que mexicano. Entonces, que estábamos investigando cómo se decía León en náhuatl, en zapoteco, en olmec, en todas esas lenguas de aquí originarias de México. Pero para nuestra sorpresa no había en ese tiempo leones en México. Entonces lo más que había o lo que es originario de aquí son los linces y entonces la palabra para león en esos idiomas literal es gato grande. Entonces no sonaba tan chido. Como que para una banda. Los gatotes, ¿no? Como Sí, 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 sí. Oye, ¿y tienes una idea de cómo se dice león en náhuatl o en maya? Ya se me olvidó, brother. Ya se me olvidó. Sí. Ya Es se que me esto entonces, fue, no. esto fue como en el 2019. Ajá, Fue cuando como estábamos ya. viendo. Y Se nos entonces en olvidó. griego, Liondari. Que muchas veces tienen la ocurrencia de cómo les han dicho en vez de Liondari. Ay, pues, Leonari. bueno, sí. Mi nombre es Uciel, soy el segundo, y nos han dicho de todo, o sea, Liondri, así sonaba feo, ¿no? Como Liendre, si así. fuéramos liendres o algo así. Liondri, Lionari, Lindari. Lindari, sí, o sea, sí ha sido un poco de trabajo eso, ¿no? Como dejar en claro, es Liondari. Tampoco sabemos griego, no es nuestro fuerte, pero según el Google. traductor de Google, era Leondari, ¿no? La pronunciación de León, porque tampoco así se escribe, ¿verdad? Sino es la pronunciación de León. Pues sí. Tamara. Mi nombre es Tamara y sí, precisamente queríamos dejar desde el nombre que somos como familia. Como Aunque, familia. Como familia. A A veces. a veces se quiere, a veces No, o no. sea Eso que. nos dijeron. Ahí venía un almohadazo. Ahí es de hermanos y aquí Sí, somos sí. familia. Y venimos en son de paz. Exacto. No, y no tanto de que, o sea, sí pertenecemos a la iglesia que es Muros de Salvación, también ahí estamos pues trabajando activamente, pero es como una extensión, por así decirlo, pero al mismo tiempo es como entre familia, no sé cómo explicarlo. Solo nosotros. Ajá. Y Abby, la más pequeña de Yo. los cuatro, solamente son 4 hermanos. Sí, solo somos Ah, 4. perfecto. Hasta ahí le Bueno, pararon. sí, ya no se pudo más. Bueno, fuera más, pero no sé. No sé, me No gusta creo, ser yo la soy- yo soy el- chiquita. Yo soy el menor de 6 y Sí. no es tan bonito. O sea, Ya somos los que hasta los 6 meses mi mamá dijo, ay, siempre no es un tumor ni gastritis. sí. Y tú, Abby, cantas, escribes, ¿qué es lo que haces dentro del grupo? Yo canto y escribo. Y falta el bajo, entonces la meta es que aprenda en algún momento bajo, Ok. pero En algún momento. en algún momento. Bueno, ¿el bajo del hermano bajo o que toques el bajo? Los dos. Ustedes 4 son familia y no es tan común de pronto ver que toda la familia, en este caso, dicen, por eso preguntaba si había otros hermanos, que estén en comunión
que estén llevándose bien, entre comillas, porque también hay los enojos y todo, pero que haya una cordialidad, porque ya tienen años tocando, dentro de lo que sé y conozco un poquito, he escuchado la música que yo viéndolos en YouTube, después vamos a poner sus canales y todo, fue que me llamó mucho la atención el ver la composición y pues, el sabor que le ponen y la pasión que se nota, ¿no? Pero verlos como hermanos trabajando juntos de alguna manera no es fácil. ¿Aprendieron ustedes música? Porque cada uno de ustedes toca instrumentos. Tú dices que te hace falta el bajo, que te gustaría aprenderlo o por necesidad. Más por necesidad. ¿Pero qué instrumentos tocas? A ver, cada uno de ustedes, ¿qué instrumento toca? Y poquito a poquito vamos a ir. Son de la Ciudad de México, originarios, nacieron acá. En México, para toda la gente que nos ve en otros países, Centroamérica, Sudamérica, se les dice a los de esta región chilangos de alguna manera. Sí. Así como en Colombia se les dice a los que están en la ciudad rolos, aquí son chilangos, ¿no? Sí. Entonces, son de aquí de Ciudad de México. Sí. Y ustedes hablan como la Rosa de Guadalupe. ¿Qué pasó, carnalito? Sí podemos. Depende el momento, depende la invitación, la zona donde nos ubiquemos. Entonces sí podemos estar hablando así, carnal, porque sí nos gusta también estar con la raza y con la banda, ¿no? Pero pues también de repente nos han invitado a iglesias donde aquí somos muy nice. ¿Qué pasó, pa? Y, o sea, ¿cómo estás, pa? Está irreal lo que estás haciendo. O sea, veo lo que hace papi Dios contigo y wow, ¿no? Entonces, son adaptables. Somos adaptables. Perfecto, eso me gusta. ¿Qué instrumentos tocan, Eli? Pues yo toco la guitarra y, bueno, en las grabaciones nada más he tocado, o sea, guitarra acústica, eléctrica. Pero tocas otros instrumentos, yo te he visto en videos. Sí, en la iglesia es donde llego a tocar el bajo, igual por necesidad, y también el bajo lo aprendí por necesidad. Entonces, también de repente para maquetear las rolas que estamos trabajando en nuevas, ahí igual llego a meter el bajo. En algunos covers que tenemos en YouTube también llegué a tocar el bajo, pero la verdad no es mi fuerte. Quien toca el bajo con nosotros en las grabaciones es Isaí. Y él es un máster, entonces... Sí. Aquí momento, palabra internacional. Él dijo unas rolas, porque en Colombia rolas son las mujeres que viven ahí, son rolas, como chilangas. Entonces, rolas son canciones, ¿no? A veces hay que hacer la traducción, digo, vivimos en un mundo globalizado en donde adaptamos palabras de otros lugares, pero de pronto sí, ¿cómo que una rola? Hay quien no falta nunca. Listo. Uciel, ¿tú qué tocas? Instrumentos. Dice, toco la puerta y me echo a correr. Toco la puerta, el triángulo. Pues yo toco la batería y bueno, cuando hacemos sesiones acústicas, cosas así, pues el cajón, que es ahorita donde estoy sentado, entonces no es una caja como tal, así se toca, uno se puede sentar aquí. Las percusiones y bueno, dentro de la iglesia por necesidad estoy ahí poco a poco aprendiendo a cantar, por necesidad. La verdad es que las voces fuertes y maestras son acá, ellas son las buenas en eso. Ellas desde pequeñas eso fue lo que les llamó. Y a mí en mi caso desde pequeño lo que me llamó, bueno, fue curioso, porque a mí me gusta mucho la guitarra acústica, es como mi amor platónico. Pero en la primaria, que fue cuando me empezó a interesar un poco, la verdad es que fui muy flojo como para aprender un poco de lo que es la teoría musical, cosas así, entonces no se me daba al grado que el mismo maestro fue así se sentó conmigo, estaba en primero de primaria, se sentó conmigo y me dijo, hay más instrumentos, no tienes que aferrarte a la guitarra, ¿no? Entonces la guitarra acústica es como mi amor platónico y de repente pues me quedé pensando en eso que había dicho el profesor y pues había en la iglesia un joven en ese entonces que pues yo admiraba mucho y él tocaba la batería. Entonces le empecé a prestar mucha atención a la batería, me empezó a llamar mucho la atención y pues en la iglesia fue donde me empecé a meter en la batería, o sea, fue el interés en lugar de aprender la guitarra acústica y como veía que en la batería pues no era tanto rollo, bueno, al menos eso creía en un principio, no era tanto rollo teórico, sino era como más practicarlo, me fue atrapando un poco más y pues me quedé con la batería. Pero ¿qué tal cuando tienen que transportarse y veías? Sí, ya, eso no está chido, eso no está bonito. Hubiera aprendido la flauta. Sí, y de hecho nos pasa en la iglesia, como rentamos un salón, eso nos pasa a todas las reuniones, tenemos que montar y desmontar, entonces ya estoy medio acostumbrado, pero sí ocupo
muchas manos que me ayuden para poderlo hacer a tiempo. Oye, los bateristas son un poquito odiados para todos los que llegan temprano a las iglesias porque son los que están ensayando, ¡pa! ¡Pa! Y con el bombo y todo, ¿no? Tratando de poner toda la batería, así como que, ¿por qué no le ponen más almohadas y ahora los ponen en su jaulita? Para que no... Sí, creo que esa es la bronca en la mayoría de iglesias, que se busca, bueno, a lo mejor encerrarlo lo más posible, y a veces la frustración, ¿no?, del baterista. Sobre todo la frustración de que algunos optan mejor por una batería eléctrica, que pues si la necesidad es esa, ni modo, ¿no? Pero si tienen el chance de hacer el esfuerzo y mejor intentar adaptar todo para mantener una batería acústica, pues la batería acústica, para todo lo que es en vivo, la batería acústica siempre va a ser una mejor opción, ¿no? Perfecto. Seguimos por orden así. Después nos vamos a ir saltando por desorden de edades. Sí, sí. Tamara, ¿tú tocas algún Yo instrumento también? toco el teclado y pues estoy de canto. Igual yo creo que los cuatro, nuestro papá toca la guitarra acústica. Entonces yo creo que por eso a los cuatro nos gusta el sonido. Igual yo intenté una vez tomar clases de guitarra y no, como que me desanimé mucho porque no se me dio tan rápido como el teclado. El teclado sí lo agarré luego y dije, ay, pues me va a pasar lo mismo con la guitarra acústica. No, no. Entonces como que sí tiendo a ser un poco floja, como que batallo un poco en esa área. Corte. Tenemos que decir, son jóvenes perseverantes, un llamado. Pero tiene que ser, es ahí son ejemplo. donde pues me tengo que obligar a ser más constante, ¿no? Y pues también quien nos animó mucho a tomar clases de cada instrumento fue nuestra mamá. Como nuestro papá canta muy bien y también toca la guitarra, pues él la aprendió solito. Entonces él dice que él se compró su libro donde venía como acordes Te voy a y decir que compraba a tu papá seguramente. Había unas revistas que vendían en los puestos de periódicos. Guitarra Fácil se llamaba. puede Y ser. empezaba con- Un día tendremos oportunidad de platicar tal vez Sí, con sí, tu papá, ¿no? igual y sí, capaz Los que sí. éxitos de Vicente Fernández. Ándale. Los éxitos de Juan Gabriel. Entonces, como mi papá aprendió así, fue pues como de oído y pues él nunca tomó clases. Entonces, pues mi papá tampoco veía como la necesidad de que nosotros Pues sí, sí tomáramos. pueden. Sí pueden, déjalos. si yo pude, ellos pueden. Entonces, pero sí, mi mamá fue la que nos introdujo a estar tomando clases. Y ya de ahí, cuando yo salí de la prepa, fue cuando pues, no sabía qué estudiar. Y pues me decidí por música, porque todos me preguntaban así de ¿qué te ves haciendo? Y yo, pues siempre, o sea, toda mi vida he estado involucrada en cuanto a lo que es la música, pues ya ni moda profesional. Yo le oía mucho a la música precisamente por toda esta teoría musical. Los maestros que tuve al principio que enseñaban teoría musical lo hacían muy tedioso Se y confundían mucho. Ajá, demasiado. Entonces yo por eso, o sea, fue que descarté por completo estudiar música. Pero pues ya, un amigo que estudió ingeniería en audio, me empezó a explicar como un poquito más qué es lo que se ve y ya fue que... y bueno, y también él estaba así de, pues ya métete. Y ya, pues me algo de terminé tu de vida. Entonces ya terminé estudiando composición musical. Ah, bueno, pero estudiaste composición musical y lo vocal lo descubriste con el Lo tiempo. vocal, ajá, sí, o sea, fue desde pequeña, siempre me ha gustado cantar. No cantaba bonito, cantaba muy feo. Yo me acuerdo que cuando me ponía a practicar, igual hubo una vez donde mi mamá me dijo, ya, por favor, ya cállate. No me dijo así, ya cállate, pero fue como, no te quieres poner a hacer otra cosa. Entonces ya fue también una de las cosas de por qué nuestra mamá nos puso como a clases de canto y Claro, cosas Ya así. estaba harta. El llamado es bonito dentro de la iglesia. ¿No te gustaría? Cuando tú cantas, huyen los demonios. Exacto, Y sí, la gente sí, de la sí. iglesia y los vecinos. Hay liberación de todo. Ah, qué bien, está bien. ¿No quieres ser maestra de niños? Una cosa. Y Abby, Yo, no, ya me dijiste que quieres tocar el bajo. sí, pero ahorita, bueno, siempre fue la voz, igual como decía mi hermana, el ver a mi papá cantando y tocando la guitarra, igual siempre la guitarra fue, o sea, me enamora su sonido. Entonces igual de chiquita le había pedido como clases a mi papá y mi papá me dijo, no,
están muy chiquitos tus dedos, no puedo. Y yo, ok. Entonces dije, Un ukulele. yo, pues sí, cómprame una chiquita, pero no quiso. Entonces ahí fue donde, pues a mí siempre me gustó cantar, literal en la escuela le decían a mi mamá que ya me callara porque iba al baño y me ponía a cantar, hacía todo También en pulmón. la casa, también en la casa. El lo baño en hacía. la iglesia, o porque De pues, todos estás lados. De bañándote, todos lados. una es por lo regular, pero cuando estás haciendo otras cosas dentro del baño, No, o sea, en la escuela, así de en la escuela y yo sentada ahí y cantando a todo pulmón. me imagino, Pero- me imagino. Ajá. Está bien, puedes ahí opacar algunos otros sonidos, que es importante, y el eco también es interesante, ¿no? Sí. Puede ser. Y- Perdóname. Y ya nada más ahorita estoy aprendiendo, ahora sí guitarra, ya se está cumpliendo mi sueño. Perfecto, De está ya. bien. Ustedes mencionan mucho, papá cantaba, mamá estaba, me llevaba, y todo. ¿Ustedes nacen dentro de un contexto de fe? Por ahí algunos dicen dentro ya de una iglesia, pero no todos nacen en un hospital, por lo regular. A menos que sea en casa, parto natural, etcétera. Pero nacen dentro de un contexto de fe, porque su música, me gustaría también que describieran cómo es. Hay gente que nos está viendo y que dice, bueno, sí, ya platicaron mucho, pero ¿de qué se trata su música? Ahorita vamos a ir a unos musicales, pero esa es la sorpresa. Sí, bueno, mi papá se acerca o conoce de Dios a los 13, 14 años, mi mamá por eso de los 18, y pues se casaron hasta los 25, entonces ya ambos llevaban un 22, sí es cierto, me tuvieron a los 25, entonces pues ya llevaban un rato ellos siendo cristianos, y justo mi papá empieza la iglesia donde estamos ahorita, cuando yo tenía un mes de nacido. Entonces, yo fui el único que nació sin estar en la iglesia, pero tenía un mes, y ya todos los demás nacieron cuando la iglesia en la que nos congregamos ahora y trabajamos ya existía. Ustedes entonces son hijos de pastores, por así Sí. decirlo. Y no es una carga muy terrible. Hay mucha gente que los estigmatiza, hay gente que les hace memes. Ajá, sí. chidos, y los güey. señala mucho. Algunos Se está disfruta. Y ese estigma, esa etiqueta que se tiene a veces de hijos, de pastores. ¿Qué opinan acerca de ello? Creo que en lo personal fuimos bendecidos, no tuvimos tanto esos problemas, pero tuvimos amigos, igual hijos de pastores, que sí tuvieron, sobre todo en su etapa de adolescencia, mucho ese problema, ¿no? De los estigmas, las responsabilidades que se esperan, que sí es una realidad. Muchas veces ven al hijo del pastor y pues ya quieren que sea igual de maduro, igual de sabio que su papá, ya todo un adulto, ¿no? Mi mamá una vez comentaba en una de las predicaciones que daba, porque en la iglesia casi no tuvimos esos momentos tóxicos, ¿no? Porque terminan siendo tóxicos dentro de la iglesia, esas expectativas hacia los hijos. Y mi mamá una vez le comentó a una oveja en ese entonces de la iglesia, que mencionaba que Elí estaba chiquito y le decía, tú como hijo del pastor tienes que… Y mi mamá paró eso, ¿no? Y dijo, momento, no le exijas a mi hijo algo que no esperas ver en tu hijo, ¿no? Si no es algo que esperas ver en tu hijo, no se lo exijas a mi hijo, porque mi hijo es igual que tu hijo, ¿no? Lo mismo, y la verdad es que también mi papá fue muy sabio en el sentido de que luego también veíamos mucho ese error, ¿no? En otras iglesias. Es que es el hijo del pastor y el hijo del pastor es intocable, ¿no? El hijo del pastor nadie le puede mencionar nada. Y eso también, ya que ellos crecían en su adolescencia, pues terminaban también siendo muy rebeldes. Entonces ahí yo creo que mi papá fue muy sabio en que, aunque fuéramos los hijos del pastor, éramos un miembro más, ¿no? De repente comparando vidas con otros amigos, era, pues a mí mi papá me aventó en la alabanza porque ni modo, ¿no? Y te toca, ¿no? Pero nuestro papá nunca nos dijo, sirve aquí porque hace falta, ¿no? Nuestro papá siempre fue, pues, ¿dónde te interesa servir? ¿Dónde quisieras estar? ¿Qué te llama la atención que puedas hacer en la iglesia? Porque realmente en la iglesia, sobre todo yo animo a los que nos ven, si tienes un hijo joven, anímalo a servir en la iglesia. Hay muchas áreas donde tu hijo puede servir en la iglesia, y también muchas áreas donde más adelante a lo mejor tu hijo va a decir, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, quiero dedicarme a aquello, quiero profesionalizarme en esto, que pues así nos tocó a nosotros, en nuestro caso en la música. Nosotros nos metimos y fuimos involucrándonos en la música por gusto, ¿no? No fue como que porque de repente había otros hijos de pastor que era, pues es que era lo que me tenía que rifar, ¿no? Pero nuestro papá nunca fue así, fue…
tú sirve donde quieras, métete a donde quieras. Y cuando queríamos meternos a un ministerio, no llegaba mi papá a decir, este es mi hijo y se va a meter, ¿no? Sino él llegaba y decía, habla con la persona encargada. Tú habla y pregúntale a la persona encargada. Entonces creo que eso también ayudó mucho, no solo en nuestro núcleo familiar, sino también la iglesia, a ver de que, mira, el hijo del pastor se está acercando con el encargado de ese ministerio. Entonces creo que eso ayudó mucho a que también la misma iglesia nos viera como unos miembros más, unos amigos más, y no como el hijo del pastor, la élite, el descendiente de los reyes, ¿no? Por así decirlo, sino más bien era alguien más, uno de nosotros más. Que en este caso el encargado era el hermano del pastor. Sí, o sea, No, pero, todo por que de ejemplo, familia. No, pero es muy, lo tomamos a broma, pero sí es muy citado y es muy dado, y también es ese nepotismo dentro de las iglesias que también se puede señalar, ¿no? Y por ejemplo, a todos nosotros nos tocó de que yo quería entrar, no, audiciona. O sea, no era así de que ya, era audiciona y nos rolaban, o sea, ni siquiera estábamos de planta, nos iban turnando. A los 3 nos tocó. Y también eso ayudó mucho porque los que estaban, o sea, estaban en un nivel y no por ser los hijos ya teníamos el derecho de entrar. O sea, en todos los ministerios que servimos antes de audicionamos. Solo, bueno, ya hablaremos más, hubo un momento en la iglesia donde sí tuvimos que tomar cosas por necesidad, pero eso ya fue hasta que éramos grandes y maduros, entonces no fue una carga. Bueno, más o menos. Caramba. O sea, sí, grandes. Bien maduros, pues tampoco. El otro día veía una entrevista de una niña de 8 años que escribió 3 libros y decía, cuando crecí viendo a mi mamá, y así todos los comentarios, pero si eres una niña. Pero bueno, estamos en ese camino de madurar. Madurez en el sentido de que ya servíamos por gusto y no por no por deber. imposición. Y también algo que, o sea, jamás escuchamos a nuestros papás decirnos, porque eres nuestro hijo, te tienes que comportar de esta manera. O sea, las veces que nos portábamos mal es porque pues, lo que hiciste estuvo mal y por eso te estoy regañando, ¿no? Nunca se les salió así de, es que ¿qué van a pensar de nosotros, que somos los pastores? O no sé, o sea, nunca pusieron esa carga ellos sobre nuestras vidas. Y las veces que, sobre todo personas que venían de otras iglesias, intentaban poner esa carga en nosotros, pues la verdad es que no te afecta. No, ajá. Como que dices, nah. Igual me acuerdo una vez que unos hermanos que estuvieron un tiempo en la iglesia, pues le preguntaron a mi papá así como de, pues, ¿qué pasa con sus hijos, no? Así que son intocables o no, porque, pues, desgraciadamente en la iglesia donde venían, pues sí eran, o sea, pobres de los que se les ocurriera acercarse o decirles algo a los hijos de los pastores. ¿Ustedes creen que la música, tú mencionabas que se hacían audiciones, que veían quiénes tocaban bien, etcétera? ¿La música es un llamado o para ustedes es un llamado así que no, Dios me dijo que tenía que cantar y tocar? ¿Sería un llamado o cómo ven ustedes eso? Mira, te puedo dar la explicación teológica. Pero en otra ocasión. No, yo creo que tiene que ver, la música se puede aprender, pero también siento que hay un don, y el don con eso naces, entonces, pero hay que desarrollar ese don. Entonces puede haber muchos que lo tengan y simplemente por no querer o tener miedo o sentir, no lo encaminan. Ahora, sí nos hemos dado cuenta que los hijos de músicos, no manches, traen una... Algo como en el gen, dirías tú. Sí, y es que o sea, tomamos nosotros clases de música secularmente y lo notamos, o sea, gente que tenía hijos, ellos como músicos profesionales, y sus hijos los ponían a tocar, desde chicos agarraban rapidísimo y sonaban re bien, y lo que tú te tardaste a lo mejor en 3 años en aprender, en 6 meses lo lograron ellos. O sea, sí se nota como que esa herencia de un músico a su hijo, y es muy común, pero respondiendo a tu pregunta, sí es así de, no, yo sí creo que se desarrolla, pero también debe de haber algo, porque la música es pesada, y si no te gusta hacerlo, pasa como el ejemplo de la guitarra que él ponía, o sea, si no te gusta la guitarra, por más que te esforzaras, nada más te frustras, entonces ahí va de la mano. Bueno, yo también podría agregar, realmente todos somos musicales, o sea, todo ser humano tiene un sentido de música, un sentido de apreciación musical, unos más desarrollado que otros, ¿no?
Pero por ejemplo, también se notaba mucho, ahora que él mencionaba donde nos estuvimos formando un poco, siempre es muy común que cuando se empiezan clases de música tienes muchos alumnos, ¿no? Y dices, no inventes, pues de aquí soy. Y de esos 20 alumnos que entran, solo 2 terminan, ¿no? Solo 2 lo concluyen. Porque justamente la música también, como dice mi hermano, está el don, pero si tú no tienes la determinación y no buscas ser disciplinado y no buscas hacer que practicar el instrumento sea parte de tu estilo de vida, pues no va a suceder nada, ¿no? Te vas a quedar ahí. También creemos que, o sea, el llamado en sí, de hecho de todos nosotros cuando hacemos la decisión de seguir a Cristo, la Biblia enseña que somos llamados, o todos nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. O sea, nuestro deber en esta tierra es reconciliar a otros con Dios, ¿no? La diferencia es como precisamente los dones. ¿Qué herramientas Dios te ha dado a ti? Un don significa un regalo, o sea, ¿qué regalo Dios ha puesto en ti? Para algunos, literalmente hay don para cocinar, no cualquiera cocina como otra persona, hay don para cantar, hay don para crear cosas, entonces creemos que esos dones que Dios te da son la herramienta para ejercer el llamado que es pues reconciliar a otros con Dios. Por ahí alguien decía y escuchaba, bueno, deberíamos también diferenciar don y talento, pero que alguien nace con el talento o con el don, para juntarlos, hay talento, perseverancia o suerte, y muchos tienen talento pero nunca tienen perseverancia y se mueren con eso. O sea, ustedes escriben canciones y a lo mejor dicen, pues sí, sé escribir, pero nunca lo hago, me da flojera, me distraigo en otras cosas. Pero una persona que a lo mejor no tiene el talento para escribir, pero empieza a ver, leer poema, poesía, etcétera, empieza a practicar, error, la hace bien, la hace mal, y con el tiempo puede ir perfeccionando eso. Y hay personas que tienen suerte y que escriben una cosa horrible y que alguien dice, increíble, vamos a hacer una canción y se hace un super hit. Entonces, no sé qué tanto sea, ¿verdad? Pero yo creo que lo mejor es entender qué es la facilidad que tengo para algo, en este caso la música, la composición, el canto, y después de esto profesionalizarme, como bien decían, y seguir adelante, tener una perspectiva. Avi, yo te preguntaría a ti, ¿qué los llevó entonces qué los motivó, perdón, a crear este grupo? Como decir, vamos a hacer un grupo, y ¿cuál es el enfoque del grupo? O sea, ¿cantan para iglesia, cantan para adoración o cantan para evangelización? ¿Qué es lo que definirías tú? Sí, un poco de todo. Bueno, primero comienza la banda porque resulta que todos teníamos como un deseo de hacer algo en la música. Yo me imaginaba así como yo con mi guitarra, que ni tocaba, yo con mi guitarra y cantando, y él igual con su guitarra, Tamara igual cantando. Y ya después que una vez, como 1000 años después, lo hablamos todos y así de... Tamara escribió la primera canción y ella acompañaba a mi mamá cuando le invitaban a predicar y ella cantaba esta canción al final. Y gente le empezó a preguntar que dónde está esa canción o dónde la encuentro. Y Tamara, no, pues nunca la vas a encontrar porque no está en ninguna parte. Entonces, Soy una ilusión óptica. Sí. Entonces, ahí fue cuando a Eli se le ocurrió hacer una banda. Bueno, también yéndonos un poquito más atrás, Leondari nace hubo una crisis familiar donde nuestro papá, habíamos comentado que siempre, bueno, toda nuestra vida han sido pastores. Yo ahí quiero llegar. La canción que menciona Avi, ¿cuál canción es la que Es cantaba? la de Quiero Ser. Que Quiero Ser es la primera que yo escuché de ustedes, porque tienen bastantes covers también, tienen algunos covers ya, Sí. una que escuché de Alex San Pedro, la de Sal, que también es San Sí, Pedro, un está buen muy amigo, chida. y es una canción muy bonita, ¿no? Muy Sí. estilo Marcos Vidal, pero de los 2000. Sí. Pero, y algunos otros covers que también cantan, pero esta canción en especial, hasta el video, es un video muy bonito, nostálgico, y creo que aquí ya entramos en otro tema, ¿no? Que vas a platicarnos un Sí. poquito, porque esta canción, que como comenta Avi, le decían, oye, esa canción está muy bonita, no sé, permíteme, ahorita tú ya tomas el tiempo, pero la veo mucho como el Salmo 51, donde David está hablando a Dios y está diciendo, quiero un antes y un después a partir de lo que yo soy, a partir de las situaciones que viví. Y entonces, pues me gustaría ya ahondar un poquito en este tema y ahorita que nos platiques, a ver, te escuchamos. Sí, pues precisamente hubo una crisis familiar donde nuestro padre pues tuvo que ser repuesto del pastorado, se queda al frente mi mamá de la iglesia, de hecho ella sigue enfrente de la iglesia y
Pues hubieron varias situaciones, por diferentes situaciones también muchas personas tomaron la decisión de ya no formar parte de nuestra iglesia. Entonces nuestros padres se divorciaron, estuvieron 2 años separados, 3 años divorciados, algo por ahí. Bueno, son como 5 años en total, ¿no? Que estuvieron separados. Y durante ese tiempo eso fue en el 2016 donde se destapa todo. En el 2017, una familia, en la forma en que se salieron, pues lastimó mucho mi corazón, y estaba yo permitiendo que todo eso estuviera afectando mi vida, estaba siendo muy amargada y ese tipo de cosas. Ahí va. Ahí sigo. No. Ya casi lo Y habla la logra. hermana que la conoce, y habla la hermana que... ahí no hay Seguimos engaño. saliendo de ahí. No, pero llego al Salmo 26, porque hay varios salmos que expresan esta misma como oración, de que Dios examine los pensamientos de David, del rey David, que los escribe. Entonces yo cuando llego al Salmo 26, versículo 2, más o menos dice así: examíname, oh Señor, y ve si hay maldad en mis pensamientos. Y cuando llego en eso, como que resaltaron demasiado, como que se hubiera saltado las letras de los versículos hacia mí. Le pegaron. Así, el cachetadón de parte de Dios. Y ya fue cuando yo entendí que Dios me estaba diciendo que si yo quería ser usada por Él, tenía que aprender a soltar y bendecir y perdonar a aquellas personas que a mi parecer me debían algo. Entonces fue que nace Quiero Ser. Yo había guardado esta canción porque tiendo a ser muy penosa. O sea, como que sí me da mucha vergüenza como o sea, lo extrovertido a mí no se me da. Entonces, pues yo dije, pues nada más para mí. También ya desde muy pequeña yo había empezado a escribir otras canciones que pues nada más se quedaban ahí. Si acaso se los enseñaba a mis papás, pero hasta ahí. Entonces yo pensé que esta canción iba a ser como igual. Y ya después empecé a tener como esta inquietud de primero empezarla a cantar en la iglesia, donde pues seguimos ahí, Muros de Salvación. Y de ahí fue que lo empecé a tocar cuando acompañaba a mi mamá, porque hubo un tiempo donde yo estaba acompañando a mi mamá cada rato y yo cantaba otra canción. Entonces dije, pues igual y esta canción pues va a ser como lo mismo, ¿no? Nada más cuando yo acompaño a mi mamá. Entonces, primero los de la iglesia me empezaron a preguntar que pues han estado buscando demasiado esa canción, que lo buscan en YouTube, que literalmente escriben toda la canción y no encuentran nada. Y ya fue cuando era como, pues es que ahora sí que solamente es aquí. Claro, claro. Es privado. ¿Podrías así nada más una estrofa de la canción así a capela para que la gente también diga, ay, pero canta algo, póngala, ¿Cantarlo? o ya se van de aquí de escucharnos y se van a ir a buscarla? Sí. Un poquito así se puede, yo sé que se necesita todo. Señor y Rey, vengo ante ti, expongo mi vida a tus pies. Prueba mi ser y mi corazón, quiero ser recto ante ti. Pues bueno, esa es la primera Muy parte. bonita, muy bonita eso, y sí, Sí. es como decir, yo soy el que necesita Sí. esta transformación Sí, o sí, este sí. cambio. Fue precisamente cuando Dios, o sea, también me hizo entender de, tú crees que ellos son muy malos por irse de la manera en que se fueron, pero pues también tú, o sea, tu forma en cómo te expresas o piensas acerca de ellos, pues tampoco estás como muy bien parada delante de mí, ¿no? Entonces fue que empecé a escribir estas estrofas, y literal es una oración que bueno, es como nuestro anhelo constantemente. Y también fue el momento donde pues Eli se empezó a dar cuenta que muchos preguntaban por eso, y sin preguntarnos fuimos una vez, Marto invitó a nuestra mamá a su iglesia a predicar, y fue cuando Eli, sin preguntarnos ni nada, le dijo, ¿cuánto nos cobras por grabarnos? Canciones. Y ahí todos nosotros, sí, ¿cuánto nos cobras? Y ya no, que por 5 canciones tanto. Y, o sea, él nada más sabía la existencia de Quiero Ser. Y dijo, sí, tenemos las 5 canciones. Sí.
Es Así como, le ah, valió. sí, sí. Entonces ahí fue donde nace Leondari. Ahí es donde está. Entonces, Marto es el productor de esto. Sí. No, hombre, me habían preguntado antes, tengo otros productores. Mentira, un saludo a Marto, que ahí lo tenemos en un podcast. Bueno, chicos, ustedes vienen en familia, vienen listos y como siempre están unidos, la gente sé que dice, qué bonita estrofa, pero queremos escucharla completa. ¿Les parece si allá tenemos instrumentos para que los puedan tocar y todo, que la gente los pueda escuchar la canción completa? Claro. ¿Les gustaría entonces Claro. la canción de Quiero Ser, que es de tu autoría, pero todos juntos hicieron arreglos y desarreglos? Sí, sí. Escuchamos entonces, ¿qué les parece, mis queridos amigos aquí de Sesiones Buena Nueva? Vamos a escuchar la canción Quiero Ser y regresamos a platicar sobre ellos. Leondari. A continuación tocaremos Quiero Ser, esperamos puedan disfrutarla. Señor y Rey, vengo ante ti, expongo mi vida a tus pies. Prueba mi ser y mi corazón, quiero ser recto ante ti. Límpiame hoy de mi maldad, quiero reflejar tu santidad. Enséñame a ser más como tú, destruye mi yo, que solo quedes tú. Quiero ser más como tú, poder reflejar tu corazón. Quiero amarte con todo lo que soy, que mi adoración sea grata ante ti. Señor y Rey, vengo ante ti, expongo mi vida a tus pies. Prueba mi ser y mi corazón, quiero ser recto ante ti. Límpiame hoy de mi maldad, quiero reflejar tu santidad. Enséñame a ser más como tú, destruye mi yo, que solo quedes tú. Quiero ser más como tú, poder reflejar tu corazón. Quiero amarte con todo lo que soy, que mi adoración sea grata ante ti. Quiero ser más como tú, poder reflejar tu corazón. Quiero amarte con todo lo que soy, que mi adoración sea grata ante ti.
Bueno, pues gracias. Creo que la gente escuchó esta canción y después de que termine esta sesión aquí en Buena Nueva, van a ir a buscar el canal de YouTube, su Facebook y todo. Vamos a aparecer aquí en anuncio, en súper, todas sus redes sociales, ¿verdad? Para que puedan buscarlos y también invitarlos, porque ustedes igual aceptan invitaciones a iglesias. He visto que están en campamentos, en eventos. Como dicen, acompañan a su mami. Yo recuerdo en pandemia, veía mucho a conferencista Andrea León, ¿no? Alma, perdón. Entonces era otra, pero muy parecida. Alma de León. Y ella, la vi y por eso te me has conocido. Yo te dije, Eli, nos conocemos de algún lado. Pues ya te había visto en redes y mi subconsciente lo tenía ahí puesto. Entonces, Alma, que ojalá y un día también a tus papás los podemos invitar a una sesión, no para cantar, porque no quiero que nos cante las de guitarra fácil de Vicente Fernández, pero para platicar, porque pues también habemos algunos que somos un poquito chismosos. No es chisme, es para orar específicamente. Testimonio. Es testimonio. Pero esa canción de Quiero Ser. Otra canción también que hayan escrito juntas, tú me decías, Abby, ¿cuál es una que digas tú? Esta canción para mí me gusta. Y ahorita tenemos en pausa la situación que tú dijiste, mis papás se separaron, pero entonces ahorita están separados, la gente dirá, pero ¿qué sucedió después? ¿Se volvió a casar tu mami? ¿O ustedes qué han hecho? ¿O viven la mitad del tiempo con un papá y otro papá o mamá? ¿Cómo es la situación? Antes de que me platiques, ¿cómo cerramos esto de tu familia? Pues gracias a Dios se reconciliaron, fue un proceso difícil. Cuando pasa la ruptura y todo eso, lo pudiéramos describir como si hubiera un terremoto a nivel familiar de todos. Pues todos agarran lados o hay muchos que tienden a ser como que muy reservados, pero en su reserva nos dejaron de hablar completamente. Había gente que considerábamos nuestros amigos que desaparecieron y eso fue lo que, por eso Tamara comentaba que fue lastimando, ¿no? Y mermeando, porque había gente en la que confías, que de la nada ya no están, y justo cuando pues te sientes peor. Entonces la iglesia igual fue algo que definitivamente Dios nos ayudó para que siguiera en pie, pero sí fue pues un momento muy complicado. Y pues a medida que fueron pasando eso, es donde les comentaba que nosotros tuvimos que entrar a cosas que a lo mejor ya no hacíamos tanto por gusto, sino por necesidad, o no era como al principio de niños que entrábamos a servir porque queríamos hacerlo. Aquí sí fue porque veíamos la carencia y decíamos, pues que ahorita casi no podemos confiar en nadie, tenemos que entrar nosotros. Y ya, y gracias a Dios, es la iglesia. Había un pastor que siempre nos decía, la iglesia es cosa de Dios, y sí es cierto, porque Dios se fue encargando de que la iglesia siguiera, gracias a Dios, ahí estamos hoy día, y lo demás, pues fue el rollo familiar. Entonces, al principio sí era así de, pues nuestros papás están separados, pero entendemos que Dios nos manda que debemos de honrar a ambos. Entonces tratábamos de tener una relación con los dos. Después de divorciarse legalmente, empezó un proceso de restauración, mi mamá fue la que dijo, bueno, está bien, si lo vamos a intentar de nuevo, pues necesitamos a alguien que nos esté aconsejando. Entonces buscaron pastores, hubo ahí unos pastores que los han ayudado mucho. Entonces con ellos estuvieron yendo semana a semana y poco a poco, y Dios fue ahí haciendo una obra, fue cambiando muchas cosas en nuestro padre, que nosotros empezamos a notar de, oye, esto ya no es el que era antes, ¿no? Y poquito a poquito esas cosas hicieron que se volvieran a casar en el 2022. 21. Entonces en el 2021 se volvieron a casar, igual legalmente, igual se hizo una ceremonia. La ceremonia fue un milagro porque ellos nada más pensaban casarse legalmente y ya, porque no había para más. Y toda la boda se las regalaron, o sea, ahí fue Dios obrando en muchas cosas y ellos te pueden contar pues todo el testimonio. Pero hoy están juntos, están en casa, nos apoyan mucho y poco a poco Dios ha ido restaurando el ministerio que tenía mi papá. Hoy él está pastoreando otras 2 iglesias que van empezando, por así decirlo, y por eso es que mi mamá sigue en la que fundaron ellos al principio, y está ahí, y él está en otras 2, y poco a poco ahí se ha ido la restauración. No ha sido fácil, sin Dios no hubiera sido posible. Si
hubo muchas heridas, quedamos muy lastimados, pero con Dios y perdonando, todo eso ha cambiado. Eso te iba a decir, tú ya comprometiste, mis papás te platicarán, así que esperamos tenerlos para que compartan todo. No, porque sí es muy importante esto, de pronto dicen, ¿cómo una familia pastoral? ¿Tienen problemas igual? Muchos los esconden, muchos dan solo una apariencia, pero cuando eres abierto, y creo que eso es lo que sucedió tanto con tu mami y con ustedes, que es donde yo medio los conocía, ahí los vi, no los ubicaba hasta que después escuché la canción y vi que platicabas. Entonces, eso me parece muy, muy interesante, porque bueno, ellos tienen su propio proceso, pero ustedes como hijos, mencionaste el resentimiento, el dolor, me lastimaron, dejaron de tener esa fe tan fuerte como tenían, o sea, dudaron de Dios en ese momento. ¿Por qué a mí? Yo sí cuando, o sea, recibimos la noticia pues, de lo que estaba pasando, yo sí me acuerdo que a mí se me cayó todo, o sea, fue así o sea, dije, sí, mi papá llevaba una doble vida, dije, o sea, como que a la misma vez estaba todo lo que mi papá me enseñó, todo lo que me dijo, entonces no es verdad, o sea, como que ahí dije, ¿dónde queda Dios? Porque, o sea, todo este tiempo me estuvo enseñando que el pecado y que no sé qué, y él estaba haciendo completamente lo que me decía que no hiciera, ¿no? Entonces al principio sí fue como, ¿y qué es todo lo que me ha enseñado? Porque todo lo que me enseñó él estaba haciendo completamente otra cosa. Entonces, ahí es donde, bueno, siento que también entra Leondari, que aprendimos a depender de Dios y a conocer de Dios a pesar de lo que estaba a nuestro alrededor. Porque ahí fue cuando yo aprendí a conocer a Dios. O sea, lo conocía como Dios, pero no lo conocía personalmente, no lo conocía como un padre. Que yo había puesto justo a mi papá en un lugar donde solo a Dios le pertenece. Entonces mi papá era mi piso, literal, era como todo para mí. Y cuando es quitado, yo me quedé como, ¿y qué? ¿Ahora qué pasa con mi vida? Y ahí es donde, empiezo a conocer a Dios y empiezo a conocer quién es Él. Entonces, y sí, en la restauración igual fue muy difícil, porque pues ya me había acostumbrado a, ya sin mi papá, ¿no? Ya te necesito. pero no, o sea, Dios igual fue cambiando muchísimas cosas en mi mente y la forma en la que lo veía para que pudiera haber una restauración y yo pudiera igual seguir honrándolo, porque pues sí, como que era diferente. Y ahora, sí, lo que dices, no es nada fácil. Ahora los he visto también en videos con su papi cantando más recientemente y te das cuenta también y entendamos que a veces podemos señalar familias de fe, de no fe, cualquier cosa, la debilidad humana o los errores o las decisiones equivocadas que tenemos, ninguno está fuera de caer, ¿no? La palabra de Dios dice, cuidado el que diga que no puede caer porque está ahí, ¿no? Que la puede errar, que la puede embarrar, como dicen en otros lados, porque estamos ahí, estamos en un camino. Los cristianos no son perfectos, no pasaron, no están a otro nivel, aunque muchos de pronto quieran dar o queramos dar esa impresión. Somos personas que dice Filipenses 1:6, estamos en ese proceso, ¿verdad? Que Dios va trabajando en nosotros y a veces deberíamos de traer un letrerito que diga precaución, Dios trabajando. Soy una persona en remodelación, ¿no? Disculpa mis actitudes negativas. Esa era una camiseta que hice hace muchos años. Ustedes eran muy bebés. Pero es una realidad, ¿no? Y creo que ustedes proyectan tanto en las canciones, porque las canciones son como de intimidad, las que yo he escuchado, y ahorita yo quisiera que después nos cantaran otras más, como de intimidad, de ese acercamiento con Dios, como estás diciendo. No sé, Tamara, ¿qué opines en cuanto a esto? Y por eso me gusta, porque es como una transparencia de vida, la vida de ustedes, que lo puedan platicar ahorita sin tratar de que eso digamos bonito y todo, ¿no? Y tampoco sin tratar de culpar, no. ¿Por qué? Porque todos estamos igual y exentos, ¿no? Entonces, para mí, por eso es muy bonito, muy importante el que usted esté compartiendo con tanta gente que nos está viendo todo este sentir. Precisamente por cómo nació Leondari queremos plasmar y tenemos este lema de que hay inspiración en cada situación. Cada quien tuvo un proceso distinto, igual tuvo su momento en lo personal yo no quería ver a mi papá, igual tenía como a mi papá en un lugar que entendí que no, ya era un lugar que le correspondía a Dios, o sea, era no hacer un lado la honra, pero ya lo estaba ocupando como mi Dios, por así decirlo. Entonces al momento de que viene todo esto, me llegaban de repente lapsos de,
y si es real Dios, realmente es real, pero en momentos así instantáneos el Espíritu Santo empezaba a recordarme tantas cosas que Dios empezó a hacer en cuanto a mi vida, de formas que me protegía en distintas maneras, etcétera. Y también a raíz de esto yo empecé a ser más consciente del cuidado de Dios hacia mi vida. Porque como tenía a mi papá que siempre me daba todo, que o sea, no fui tan consentida, pero en el sentido de que pues no necesitaba nada y tampoco tenía la necesidad de ver a Dios directamente, fue a raíz de esto donde empecé a ver a Dios como mi papá. Entonces, es justo lo que queremos plasmar en cada una de las canciones de Leondari, es que Dios es el más interesado en tu vida emocional, en tu vida espiritual, porque muchas veces tenemos a Dios de sí, solamente cuando ya no sé qué hacer o cuando ya las cosas, mis oportunidades se agotaron, ahora sí ya busco a Dios, sino que Dios quiere estar involucrado y quiere ser parte de nuestra vida día con día, aún en aquellas cosas que no necesitamos como intervención divina, ¿no? Entonces, y también es una decisión personal el aprender a involucrar a Dios en todas las cosas que hacemos, y pues es lo que también buscamos en las canciones, que Dios es un Dios personal, no es un Dios ajeno, no es un Dios que, pues a ver cuándo va a estar desocupado para mí, ¿no? Sino que Dios es constante y Él constantemente nos está llamando a buscarlo e involucrarlo en nuestras vidas. La bronca es que nosotros no hacemos caso. Uno es el que es rebelde y el que se voltea. ¿Dónde está Dios? Pues, Dios está en el mismo lugar donde lo dejaste, porque tú te volteaste y Él sigue ahí y está en todos lados. Uziel, ¿tú cómo pasaste este proceso y de esta situación? Bueno, el pasar este proceso todavía nos dejó más en claro que cada uno era muy diferente. Por ejemplo, Abby sí fue un momento donde ella sí quiso estar más cerca de mi papá. Yo necesitaba Ella verlo. necesitaba verlo. Y por un lado, ella fue la más chica durante toda esta tormenta, pues de edad, ella fue la más chica. Tenía 12 años, ¿no? Entonces era entendible. Yo era similar a Tamara. La verdad es que me llegó mucha desilusión a mi corazón y no quise saber más, ¿no? Después de que nos dio la noticia fue, ya, no quiero saber más. Fíjate que mientras mi papá se fue de la casa, mientras había gente que se iba de la iglesia, yo no tuve crisis de fe. Yo no dudaba de que Dios estaba ahí. Curiosamente, yo tuve una crisis de fe cuando se empiezan a reconciliar mis papás. Cuando mi mamá nos junta a todos y nos dice, me voy a reconciliar con tu papá, fue ahí donde a mí me entró un coraje hacia Dios. No durante todo el tiempo que Dios nos sostuvo, sino en la reconciliación fue donde yo me enojé y dije, ¿por qué? Y le dije a Dios, ¿por qué le vas a regresar todo? Si Él no se merece nada, si nosotros nos estuvimos partiendo el lomo por los errores que Él hizo, ¿por qué se van a reconciliar? Entonces ahí fue donde yo entré en un enojo hacia Dios. Ahí fue donde yo tuve una crisis de fe a un momento y ya servíamos, ya trabajábamos, me acuerdo, Dios a raíz de eso, ya estaba Leondari, también ya existía Leondari, y a raíz de este enojo que yo tuve hacia Dios, pues Dios me confrontó mucho al grado que me permitió hacer una enseñanza acerca de esto, ¿no? Donde yo compartía. Y bueno, me tocaba en uno de esos momentos, me tocaba compartir en la iglesia y sí le había dicho a mi mamá como pastora, esta es la última prédica que doy y yo de aquí dejo la iglesia, yo ya no voy a regresar a la iglesia, yo dejo el cristianismo, es lo último que voy a dar, yo sé que Dios me va a hablar, así estaba, yo sé que Dios me va a hablar, pero lo que Dios me va a hablar es para tu iglesia, para tu Dios, no es para mí y yo hasta aquí lo dejo. Y justamente cuando llegó ese domingo yo me levanté y le dije a la iglesia que yo pensaba que esto iba a ser lo último que iba a hacer para Dios. A raíz de la reconciliación, yo estaba muy enojado por la reconciliación. Y en esta prédica Dios me permite entender, mientras yo estudiaba para esta enseñanza, y yo pensaba en mi mente, pues es para esta iglesia, no es para mí. Dios no tiene nada que darme. Dios no tiene nada para mí, Dios tiene sus favoritos, ¿no? Porque puede la gente alejarse de Él y los escogidos de Él se alejan y los va a regresar y les va a regresar todo, ¿no? Eso era lo que yo pensaba. Y mientras yo estaba estudiando esta prédica, mientras yo estaba estudiando los puntos,
termino esta enseñanza entendiendo un suceso que lees en los evangelios, cuando un papá intercede por su hijo, al Señor Jesús, y porque su hijo estaba siendo atormentado por un demonio. Y el Señor Jesús le dice, si tú tienes fe, al que cree todo le es posible. Y el papá menciona y dice, tengo fe, y después agrega, ayuda a mi incredulidad. Y eso me llamó mucho la atención. Porque en primer lugar le dice, sí tengo fe, pero después le confiesa, no, la neta es que sí soy bien incrédulo, ¿no? La neta es que sí tengo duda en que lo puedas hacer. Y mientras yo estudiaba y mientras yo estudiaba algunos comentarios, había uno que me marcó mucho, ¿no? Y mencionaba, es que a veces tenemos fe en que Dios puede reconciliar la vida de otras personas, que Dios puede hacer milagros en la vida de otras personas, pero cuando se trata de tu vida, dices, no creo que Dios lo pueda hacer conmigo. No entiendo si Dios lo puede hacer conmigo. Y eso me dejó una enseñanza, justamente yo había titulado a esa prédica, perder tu fe en el lugar correcto. Y entonces yo me había dado cuenta que sí, había perdido mi fe al momento en que yo recibí la noticia de la reconciliación, había perdido esas ganas de servir a Dios cuando yo supe de la reconciliación, pero perder tu fe en el lugar correcto me ayudó a entender que Dios comprendía cómo me sentía, que Dios no era ajeno al enojo que yo tenía, que Dios entendía y que tenía yo razones para estar enojado, pero que en la presencia de Dios y desenvolviendo mi corazón delante de Dios, Dios podía no solo reconciliar el matrimonio de mis padres, sino reconciliarme a mí como hijo de mi papá y reconciliar mi ministerio con Dios. Y eso me llevó a entender que a final de cuentas realmente lo que se trata el Evangelio es la reconciliación de Dios con la humanidad. Entonces, Dios está más a favor de la reconciliación que de cortar lazos. La verdad es que para mí fue muy fácil cortar lazos y desprenderme de gente que me había visto crecer en la iglesia y que decían, ya me voy, pues vete. No me haces falta porque Dios es mi todo. Pero cuando se trata de la reconciliación, hace poco Abby dio una enseñanza y me gustó mucho ese principio que ella mostraba. Para la reconciliación siempre requieres un sacrificio. Y yo no estaba dispuesto a sacrificar el entregarle a Dios mi enojo y la ira que sentía hacia mi papá. Pero fue algo que Dios trató en mi vida, fue algo que Dios me permitió entender, así como ese padre decía, tengo fe, pero ayuda en mi incredulidad. Dios, estoy mal delante de ti. Estoy enojado con mi papá y necesito que en tu presencia tú me hagas cambiar de perspectiva. Y así fue, entonces eso es lo que yo luego llego a compartir. La verdad, yo no tuve crisis de fe en el proceso, yo tuve crisis de fe en el proceso de la reconciliación. Eso fue lo que a mí me costó mucho trabajo. Wow, Eli, interesante cómo las perspectivas diferentes de cada uno recibimos. Pues continuando un poco lo que les había dicho, pues yo al ser el mayor, mi mamá se apoyó mucho en mí. Yo ya había pasado, pues por así, hay un libro que me gusta mucho, que le voy a tirar al comercial porque es buenísimo, que se llama Licencia para Dudar. El autor ahí menciona 3 tipos de dudas que vienen a nosotros. La duda intelectual, la duda emocional y la duda cuando tú quieres hacer algo pero sabes que lo que crees te dice que no debes hacerlo. Entonces, yo tenía en ese momento 19 años, entonces 19 casi 20, o creo que ya los 20 cuando pasó. Entonces ya la adolescencia, el cuestionar mis creencias y todo eso, yo ya lo había pasado. Entonces, y también en la adolescencia yo tuve tanto mucho pique con mi papá como mucho pique con mi mamá. Entonces yo fui como que el que más se peleaba con ellos. Y por lo mismo, en ese rollo yo ya había aprendido, sobre todo a mi papá, a ver la diferencia entre la autoridad que Dios le había dado y los errores humanos que tenía como papá. Entonces, yo fui el primero en enterarme de toda la situación, porque mi papá primero me lo dice a mí, y antes que a mi mamá incluso. Entonces, yo estaba en ese momento como en plan de tengo que ayudar, sacar esto, o sea, yo me esforcé mucho en tratar, empecé a trabajar en ese momento para ayudarle a mi mamá en lo económico, o sea, yo tomé muchas responsabilidades así, que como ya había tenido mis
mi crisis en la adolescencia de duda intelectual, de Dios existirá, no existirá, lo que creemos es cierto, no es cierto, yo ya tenía mi fe bien. O sea, yo ya sabía que Dios es Dios, Dios me ha hablado, yo sé que la iglesia está dirigida por hombres, los hombres se equivocan, Dios no se equivoca. Eso para mí estaba muy claro. Entonces, a la hora que me entero, no me mueve eso, pero sí provoca mucho enojo. Y algo de lo que provocó en mí es, Dios, ¿por qué rayos permitiste esto? Entonces ya eso fue un proceso muy largo de entender de que no es que Dios lo permitiera. En Romanos hay un versículo que me gusta mucho que es: a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Pero esa palabra ayuda, si tú la lees en diferentes versiones, hay diferentes traducciones. La Nueva Traducción Viviente la traduce como todas las cosas cooperan para bien. Y eso me gusta más, porque no es que Dios permite, o sea, dentro de su voluntad lo permite, pero no es que Él lo quiera. Entonces, pero lo que Él puede hacer es que esa situación que sucedió por negligencia humana termine cooperando para bien si amas a Dios. Entonces eso fue a lo que me aferré. Perdonar a mi papá sí ha sido un proceso difícil. Creo que ya lo he perdonado y le pido a Dios que si no es así que me lo muestre, porque sí trato de tener una relación con él. Cuando pasó todo lo de la reconciliación, híjole, cómo costaba verlo en casa, cómo pasaba, porque al verlo no podías evitar pensar, es que por lo que hiciste, todo lo que pasamos, y sí llegamos a reclamar, sobre todo tú, yo, le dije, es que tú no pasaste las consecuencias de tus acciones, porque tú te fuiste y ya, y los que nos quedamos resolviendo la bronca fuimos nosotros. Y sí se lo llegué a reclamar muy enojado, pero después entendí, como mencioné hace rato, la iglesia es de Dios. Entonces no debía yo de engancharme más allá, porque de Dios es la obra. Yo debía de cumplir mi función y lo que yo podía hacer, pero hasta ahí. Y ese desgaste emocional que decidí involucrarme fue lo que me llevó un poquito a estar en amargura, en enojo, en resentimiento, que creo que poco a poco, por la gracia del Señor, la vamos venciendo. Me encanta escucharlos en este tono, y ya creo que la gente va a decir, pero queremos escuchar a los papás, queremos escuchar a la mamá y al papá. ¿Y por qué no todos juntos? Yo creo que después vamos a tener otra sesión de terapia. Digo, no, para poder, hoy sonreímos, es difícil, no es nada fácil, es reciente también, pero me da mucho gusto, creo que no me equivoqué, o lo que transmiten ustedes en el video, en las canciones, que es muy vivencial, es totalmente también de corazón, transparente, que son chicos que conocen de Biblia, que tienen una vida también de fe, que no es el cantar por quiero ganar likes solamente, quiero que me inviten y el wannabe, sino que realmente creo que a paso probablemente lento pero firme, y yo creo que van a hacer muchas cosas mientras no pierdan esa esencia, ese amor y todo eso. No se dejen apantallar por las luces ni nada, y cuando estén más con otros productores, ¿no es cierto? Un saludo para Marto, que vuelvan aquí con nosotros, y yo quiero que nos despidamos. Yo les agradezco que hayan estado aquí, pero queremos escuchar un par de canciones, y ustedes ya es su tiempo, un mini concierto con Leondari. Búsquenlos, van a estar aquí en sus redes. Yo les agradezco. Eli, Gracias. Uciel, Tamara, Abby, Paco, Palafox, y aquí estamos con mucho gusto. Gracias, un abrazo también a sus papis, y próximamente los tendremos. Así que si van al estudio, bueno, vamos ahora a escuchar este mini concierto con Leondari. Nosotros somos Leondari y estaremos tocando unas canciones, esperamos puedan disfrutarlas. Ahora yo te puedo ver, viste tu vida, nueva vida tú me das esperanza, ahora vivo para ti, calmas tormentas, me inundas con tu paz, tú estás conmigo, Dios, nunca me dejarás. No temeré, pues tú a mi lado estás.
del camino, ahora yo te puedo ver. Viste tu vida, nueva vida tú me das. Das esperanza, ahora vivo para ti. Calmas tormentas, me inundas con tu paz. Tú estás conmigo, Dios, nunca me dejarás. No temeré, pues tú a mi lado estás. Esa luz que guía el camino y la verdad. Solo tú me das vida, viniste para salvar. Eres la luz que guía el camino y la verdad. Solo tú me das vida, viniste para salvar. Tu sangre compró mi libertad, ahora tu hijo soy. Llenas de vida todo mi andar, tu mano me sostendrá. Eres la luz que guía el camino y la verdad. Solo tú me das vida, viniste para salvar. Eres la luz que guía el camino y la verdad. Solo tú me das vida, viniste para salvar. La siguiente canción está titulada como Quiero ser. No, perdón, he decidido. Tanto tiempo buscando lo que al fin me ha encontrado. Todos mis temores con tu amor se han disipado. Con el sonido de tu voz, la paz mi alma encuentra. Si tú no estás, mi vida no tiene algún sentido. He decidido amarte a ti con cada palpitar en mí. Te convertiste en mi existir, eres mi aliento y mi vivir. Oh, oh, oh. Los muros que me construí, tu mirada los derrumbó. Ahora eres tú el dueño de mi corazón. Cambiaste todo
respirar en mí, depende de tu gracia en mí, bajo tu sombra quiero estar, sentirte en mi caminar. He decidido amarte a ti con cada palpitar en mí, te convertiste en mi existir, eres mi aliento en mi vivir. He decidido amarte a ti con cada palpitar en mí, te convertiste en mi existir, eres mi aliento en mi vivir. Oh, 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 Bueno, esta siguiente canción se llama Cada vez. Espero igual les guste. quiero conocerte cada vez más, conocer lo que es pensar como tú, escuchar tu voz en todo momento, hacer tu voluntad. Y yo quiero demostrar tu amor, Dios. Quiero ser conforme a tu corazón, parecerme cada vez más a ti, y mi vida un altar ante ti. Quiero amarte con todo lo que soy, entregarte mis miedos, mis sueños. Y yo quiero que dirijas mi vida, moldéame a tu voluntad. Y yo quiero demostrar tu amor, Dios. Quiero ser conforme a tu corazón, parecerme cada vez más a ti, y mi vida un altar ante ti. Y yo quiero demostrar tu amor, Dios. Quiero ser conforme a tu corazón, parecerme cada vez más a ti, y mi vida un altar ante ti. Y hoy me humillo a tus pies, destruye lo que soy. Soy nada sin tu amor. Toma tu lugar en mí, rodéame con tu amor. Sin ti yo nada soy. Yo quiero demostrar tu amor, Dios. Quiero ser conforme a tu corazón, parecerme cada vez más a ti, y mi vida un altar ante ti.
Nosotros somos Leondari y estamos en sesiones con Buena Nueva.